Vamos a encomendarnos al Señor. Oh Padre, en esta mañana nos acercamos a ti teniendo conciencia de nuestra necesidad profunda de la iluminación y la capacitación de tu Espíritu para tratar cosas tan delicadas, profundas y complejas como estas. Te suplicamos que tú des a aquellos que escuchan entendimiento y puedan ellos llegar a conclusiones bíblicas en Cristo. Te suplicamos esto para el bien de tu iglesia. Amén. Hay varias perspectivas sobre el origen del alma del hombre. El preexistencianismo es la teoría sobre la preexistencia eterna de las almas. Su morada en el cuerpo es un castigo, por lo tanto, el alma anhela, según esa corriente o filosofía, ser librada del cuerpo. El cuerpo es malo. Esta teoría está desprovista de base bíblica, destruye la unidad de la raza humana, como lo explica la Escritura, y el hombre no tiene conciencia de un estado preexistente o de vida anterior. El ser humano tampoco quiere separarse de su cuerpo. Ahora, antes de seguir adelante, para tranquilizar tal vez a algunas personas, cuando uso la palabra preexistencianismo, es algo que a veces los teólogos hacen en inventar ciertas palabras para definir o tener en cuenta ciertos conceptos. Si usted encuentra la palabra preexistencianismo en la Real Academia, le doy un regalo porque no la va a encontrar. Alguien me sugirió la palabra preexistencialismo, pero esto más bien se referiría a una filosofía ya en lo que respecta al existencialismo, pero no a lo que nosotros nos estamos refiriendo, que es la preexistencia de las almas. Teniendo en cuenta eso, para que tal vez no piense que el pastor Piñero no hizo su tarea, vamos a seguir adelante. Hay otras dos enseñanzas sobre el origen del alma humana, el creacionismo y el traducionismo. Estas cosas no deben pasarse por alto porque ya ustedes van a ver la importancia de este asunto o de estos asuntos. El creacionismo sostiene que Dios crea un alma humana milagrosa e inmediatamente en la procreación o concepción o el nacimiento de cada persona. Porque es una creación inmediata y milagrosa, tiene que ser pura y luego es unida a un cuerpo depravado. De esa manera contrae la corrupción, según esta perspectiva. Garrett cita a Charles Hodge, que es un defendedor ardiente de esta enseñanza. Cita: Charles Hodge, en el año 1873, declaró: la doctrina común de la Iglesia, especialmente de los reformadores, siempre ha sido que el alma del niño no es generada por los padres ni se deriva de ellos, sino que es creada por la agencia inmediata de Dios. Consideremos los argumentos a favor del creacionismo. La evidencia que supuestamente respalda esta teoría. En primer lugar, esta teoría es más consecuente con las presentaciones dominantes de las Escrituras. Dicen ellos. Génesis 2:7 declara: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Ahí está, pastor, Dios sopló en su nariz el aliento de vida, el alma, y fue el hombre un ser viviente.
Génesis 2:7 relata la distinción marcada entre la creación del cuerpo y el alma. El cuerpo fue tomado del polvo especial de la tierra y el alma del hombre, según este versículo, vino de Dios. Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Dios sopló el alma. Y el hombre fue un ser viviente. Según los promotores de esta enseñanza, el resto de las Escrituras conserva esta distinción entre el cuerpo y el alma como sustancias diferentes que tienen diferentes orígenes. Eclesiastés 12, versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, de donde el hombre fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Isaías 42, versículo 5, así dice Dios el Señor, que creó los cielos, que da aliento al pueblo y espíritu a los que por ella andan. Zacarías 12:1, el Señor forma el espíritu del hombre dentro de él. Hebreos 12, versículo 5, Padre de nuestros espíritus. Comparemos estos versículos con Números 16, versículo 22. Oh Dios, Dios de los espíritus y de toda carne. Salmo 33, 15. El Señor modela el corazón de cada uno de ellos, de los hombres. Isaías 57, versículo 16, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Jeremías 38, 16, vive el Señor que nos dio esta vida, literalmente, que nos dio esta alma. Estas declaraciones parecen favorecer el creacionismo, es decir, la creación directa de Dios de las almas humanas. Para los que piensan de esta manera, esta teoría parece ser más consecuente con la naturaleza humana que el traducionismo. Lo material y lo espiritual, aunque unidos, mantienen su propia esencia indivisible y diferente a la otra esencia. Esta representación del cuerpo y del alma del hombre mantienen la distinción entre estas dos entidades. Tal distinción parece justificar que ambas cosas tienen un origen diferente. El cuerpo de lo ya creado, el espíritu, el alma directo de Dios. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta postura, como Berkhoff declara, evita los tropiezos del traducionismo en la cristología, ya que el alma procede directamente de Dios, el alma humana de Jesús fue librada de corrupción. Estas cosas tienen su sentido, no están diciéndolas por decirlas. Cuando hombres como Calvino y otros de esa talla se inclinan hacia esa postura, es por alguna razón. Esto parece hacer mayor justicia a lo que la Biblia dice de la persona de Cristo. Cristo fue verdadero hombre, con una verdadera naturaleza humana, es decir, con un alma, como también un cuerpo humano. Un cuerpo verdadero y un alma racional. Nació de una mujer, fue hecho semejante en todos nosotros, no obstante, sin pecado. A diferencia de los otros hombres, no participó de la culpa ni en la corrupción de la transgresión de Adán, el pecado original. Esto fue posible porque él no participa de la misma esencia numérica de los que pecaron en Adán. Ahora, consideremos
algunas de las objeciones contra el creacionismo. La más seria objeción contra esta teoría es que hace a Dios directo o indirectamente el autor de pecado o la corrupción del hombre. Si decimos que el alma originalmente fue creada con tendencias depravadas o corruptas, entonces Dios directamente es el autor del mal moral en el alma humana. Pero si se sostiene que Dios crea un alma pura, entonces Dios es indirectamente el autor y el agente responsable de haber contaminado esa alma al ponerla en un cuerpo que lo corromperá. Porque de algún sitio tiene que venir la corrupción. Y en ese sistema la corrupción viene en cierta forma del cuerpo o de lo que no es alma. Entonces, si Dios crea un alma pura y la pone en un cuerpo que la va a corromper, entonces tenemos un problema aquí. Estamos haciendo a Dios, directa o indirectamente, responsable de eso. Cualquiera de estas dos posturas convierte a Dios en el autor de pecado. Esto contradice claramente lo que la Biblia enseña en Santiago 1, versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no va a ser tentado a hacer el mal. Él no ha de ser tentado a hacer aquello que directo o indirectamente corromperá el alma. Él no ha de poner un alma pura en un cuerpo que la corromperá. Por otra parte, el creacionismo no explica, y esto es importante, por otra parte, el creacionismo no explica cómo los rasgos particulares de la personalidad de los padres son producidos o engendrados en sus hijos. Hermanos, nuestros hijos no solamente heredan nuestra corrupción, sino algunas de nuestras características mentales y temperamentales. Por esta razón, cuando usted ve a uno de los hijos de usted reaccionando como usted reacciona, con el temperamento que usted tiene, y wow, se parece a mí. Sí, pero yo no he acabado. Yo sé que usted tiene una objeción, pero sígame. El creacionismo no explica cómo los rasgos particulares de la personalidad de los padres son producidos o engendrados en sus hijos. Hay hijos que en forma limitada reflejan o manifiestan la personalidad y el temperamento de sus padres. Estas cosas no son necesariamente aquellas que se aprenden por imitación. Si no es por imitación, entonces, ¿cómo es su temperamento? ¿Cómo es que su temperamento se parece al temperamento o a la personalidad de sus progenitores? Yo me quedo sorprendido a veces al ver, por ejemplo, un hijo, la misma forma o la misma personalidad y hasta cierto punto el temperamento de su padre. Berkhoff. El creacionismo considera a los padres terrenales como los que engendran únicamente el cuerpo de su hijo. Por tanto, no explica las reapariciones de las tendencias mentales y morales de los padres en los hijos. Entre estas capacidades se encuentra la inteligencia. Aunque no es así en todo caso, esto no niega que lo es en muchos casos.
este chico es inteligentísimo. Y cuando usted ve y mira a sus padres, ve que es lo mismo, son bien inteligentes. La inteligencia en lo que respecta a su grado es algo que Dios determina. Y nadie debería sentirse mal porque no es tan inteligente como otra persona, porque usted no es culpable de eso. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Es lo que yo le digo aquí a los que se preparan para el ministerio. No todos tienen la misma capacidad o nivel o grado para evangelizar que otros. Y así en la predicación y en la consejería y en otras cosas. Y por eso no deben sentirse mal o que están pecando. Lo que tienen deben llevarlo a funcionar según todo el potencial que puede desarrollarse. Eso no da campo para uno ser un vago y justificarse y no esforzarse por ser todo lo que podría ser con los dones y la cantidad o el grado de dones que Dios le dio. Pero el punto es que hay situaciones donde hijos no tienen una capacidad muy elevada y cuando usted ve, sus padres tampoco. La semejanza mental y moral a los padres no solo se debe a la forma de ser de los padres o a la imitación natural, tiene que ver también a la influencia del cuerpo sobre el alma. Confesamos que este asunto es bien complejo, pero en este caso una cosa no necesariamente niega la otra. En tercer lugar, el creacionismo supone que Dios continúa su actividad creadora. Pero esto contradice lo que Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 declaran. Y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Versículo 3, porque reposó de toda la obra que él había creado y había hecho. Y parte de esa obra era ex nihilo, de la nada. Dios no sigue creando de la nada porque no es necesario. Todo lo que Él necesitaba crear, lo creó cuando dijo, sea hecho, y fue hecho. Fue al principio que Dios creó ex nihilo, de la nada, Génesis 1:1, Hebreos 11, versículo 3. Después de ahí no hubo la necesidad de crear más nada de esa manera, ya que todo lo que era necesario para terminar, sostener y redimir la creación, Dios ya lo había creado. Toma en cuenta que cuando Pablo habla de una nueva creación en segunda epístola a los Corintios 5:17, o el Señor, cuando se refiere al nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, refiriéndose al corazón del hombre, eso no significa que el hombre recibe literalmente un nuevo corazón, una nueva alma. No. La regeneración se lleva a cabo en el corazón del hombre que ya existe.
Dios no destruye tal entidad, sino que Él hace algo en la que ya existe. La obra de regeneración en el hombre no significa que Dios literalmente crea un nuevo corazón, en el sentido literal de algo que no existe, o que el hombre vuelve al vientre de su madre para volver a nacer, sino que lo que ya existe es cambiado, restaurado, perfeccionado o recibe vida espiritual, lo que ya existe. Es el alma tuya que ya existe, el corazón tuyo que existe, que está espiritualmente muerta. Y ahora Dios, ¿qué hace? Le da a eso vida. Lo mismo sucederá con la tierra, Romanos 8, versículo 18 al 22. Algunos piensan que cuando la Biblia dice destruir significa desintegrar todo para volver a hacerlo. No. No importa cuántas bombas nucleares haya, ninguna de ellas va a destruir la tierra a la no existencia. Y Dios no va a destruir el globo terráqueo. Dios va a renovar y a glorificar y a perfeccionar esta tierra. De ahí, hermanos, que la Biblia habla, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Son cielos nuevos y tierra nueva. ¿En qué sentido? En el sentido no de destrucción. Cuando Dios destruyó el viejo mundo, la Biblia habla así, ¿verdad? Que lo destruyó. ¿Qué hizo? ¿Dejó de ser ese mundo? No. Dios trajo un diluvio y acabó con todo, excepto 8 almas. Pero la tierra continuó existiendo. Dios la renovó. El nuevo nacimiento es un milagro, pero es un milagro que se lleva a cabo en lo ya existente. Dios da vida espiritual a lo que ya existe que no lo tiene. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Lo mismo sucedió cuando Jesús convirtió el agua en vino. El agua ya existía. Las moléculas que componían el agua fueron sustituidas por el poder de Dios por moléculas e ingredientes que ya existían. Lo sorprendente se ve en cómo una cosa se convirtió en la otra por el poder milagroso de Dios. ¿Por qué entonces convertir el agua? Si Él podía simplemente decir, aquí está el vino. ¡Fua! Dios es el único que puede hacer tal conversión. El creacionismo no solo se expone a hacer a Dios autor o agente responsable del pecado en el alma del hombre, no explica cómo los rasgos distintivos de la personalidad de los padres son engendrados por sus hijos. Aún más, contradice la enseñanza de Génesis 2, versículos 2 y 3. Aún más, los versículos que cita a fin o a favor de su postulado no son concluyentes o definitivos. Que Dios sea el Dios de todos los espíritus, según Números 16, 22, no significa definitivamente que Él directamente los creó. Modelar el corazón no significa que Dios directamente lo creó o lo controla. La expresión las almas que yo creé no significa de modo definitivo que Él lo hace directamente
o que Él crea el alma pura y luego la pone en el cuerpo. Que el alma o el espíritu regrese a Dios que lo dio no significa que Él literalmente la creó ex nihilo, sin ningún medio, o de una manera inmediata o instantánea. El cuerpo del hombre, no solo el espíritu, pertenece a Dios. No solamente el espíritu, el cuerpo también. El que Dios haya utilizado medios para esto no significa que Él no haya participado en cierta forma en la formación de ese espíritu o de ese cuerpo. El cuerpo del hombre no solo pertenece al Señor, sino también el espíritu. El cuerpo pertenece a Dios. Y al hablar de que Dios forma el cuerpo, eso ya significa que es ex nihilo o que fue así porque sí. No. Salmo 139, versículo 33. Y no significa que Dios no utilice medios para crear ciertas cosas o hacerlas. Y cuando digo crear en ese sentido, estoy hablando de hacer lo que ya, tomar lo que ya es y hacer otra cosa. El Salmo 139, David dice, tú me formaste, tú me formaste. Tú formaste mis entrañas. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios no usó a los padres? Claro que no. Eso no significa que Dios no haya utilizado a los padres como medios para hacer lo que Él quería hacer. En lo que respecta a la cristología, el creacionismo crea un problema más serio. Si el alma humana se corrompe al llegar al cuerpo que la corrompe, entonces esto implica que el alma humana de Jesús al entrar al cuerpo se corrompió. Si lo que te un momentito, si lo que te corrompió a ti, a tu alma, fue entrar en contacto con tu cuerpo, entonces, cuando el alma humana de Jesús entró en el cuerpo, se corrompió. Esto sería algo blasfemo, algo que no va según la enseñanza bíblica, que nos enseña que en Él no hubo pecado alguno, ni heredó una naturaleza corrompida. Hebreos capítulo 7, versículo 26 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza, el traducionismo. Yo personalmente no me voy a enojar con ustedes si toman la posición de Calvino o de Hodge. Tranquilos, no va a haber problema. Ni lo vamos a sacar de miembro. Mi inclinación personal es el traducionismo. Ahora voy a decir por qué. Personalmente me inclino a esta postura porque parece ser más consecuente con el testimonio bíblico y la realidad que en ciertas cosas vemos en la experiencia humana, como es en el caso de la personalidad, las tendencias mentales y la corrupción moral que manifiestan los hijos, que son cosas parecidas a las de sus padres. El traducionismo sostiene que las almas de los individuos son propagadas juntamente con los cuerpos mediante la procreación. Repito, el traducionismo sostiene que las almas, no solo el cuerpo, sino que las almas de los individuos son propagadas juntamente, sí, con lo material, mediante la procreación. Teólogos como Tertuliano y Lutero sostuvieron esta enseñanza.
Y dentro del campo reformado encontramos a Jonathan Edwards, Shedd, Strong, Gordon H. Clark y Robert L. Raymond. Agustín se inclinó hacia esta postura. Se inclinó, no llegó, pero se inclinó, porque él entendía algo de los problemas que hay en este asunto. Las implicaciones. Esta postura sostiene que Dios solamente sopló una sola vez en la nariz del primer hombre el aliento de vida. Y luego el hombre propagó su misma especie. De ahí en adelante no se dice que Dios continuó haciendo lo mismo en cada ser humano. Entiéndase, ninguna cosa como esta había sucedido. Estamos hablando de la actividad creadora de Dios en esos 6 días. Ni aún en Eva Dios sopló el alma como lo hizo con Adán. Ella procedió, lo siento hermanas, no se enojen conmigo, pero ella procedió del hombre. Pastor Piñero, ¿cómo te voy a decir una cosa así? No yo, la Biblia lo dice. 2 Corintios capítulo 11, versículo 8. Es decir, que Dios tomó de lo que ya estaba ahí para hacer a Eva. Es verdad que ahora sin nuestras Evas no podemos procrear, pero Dios en aquel momento lo hizo así. Nada se dice de la creación del alma de Eva. Y esto es importante que procediera de Adán, porque es que Eva no es un agente independiente de Adán. Dios no trata a la raza humana de esa manera. Dios trata a la raza humana mediante Adán. Entonces, ella tiene que en alguna forma proceder del hombre. Sí, alma y cuerpo. ¿Cómo eso se llevó a cabo? Yo no sé, Dios no explicó. Como Dios no me explicó, ¿cómo pues? ¿Qué hizo estas cosas? En segundo lugar, después de la creación del hombre, Dios cesó su actividad creativa en la forma en que lo había hecho al principio de la creación. Los descendientes de Adán se describen como aquellos que llevan la imagen y semejanza de su progenitor. Génesis 5:2. Adán engendró un hijo, dice el texto, no a imagen y semejanza de Dios. En cierto sentido, eso es verdad, pero eso no es lo que dice el texto, porque ahora se está hablando de lo que produce el hombre y no Dios. Y para ese entonces el hombre era una criatura caída. La imagen de Dios estaba desfigurada por el pecado. Entonces no puede decir en la misma manera que lo creó a imagen y semejanza de Dios, porque en ese punto no estaría siendo teológicamente, vamos a decirlo así, preciso, según la realidad. No. Cuando Adán y Eva se unieron, crearon un hijo según su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza era una imagen y semejanza caída, pecaminosa. El fruto de la unión entre el hombre y la mujer, ahí es que podemos pensar que comienza el alma como el cuerpo de su descendiente. Esa unión entre el hombre y la mujer transmiten la corrupción a sus descendientes. Pastor,
¿cómo usted puede decir? No, no soy yo. Es Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. Y ahí no está hablando de las relaciones entre hombre y mujer. Está hablando del producto de esa unión, cuando fue concebido. ¿Y qué es lo que lleva el alma? No es el cuerpo que lleva en sí mismo, literal, esta carne, el pecado. No es el alma. Engendrar conforme a la semejanza e imagen, en el caso del hombre, incluye más que el cuerpo. Implica las características mentales y probablemente temperamentales de los padres. Esto, por supuesto, incluye también la corrupción moral de ellos. Ellos transmiten su corrupción moral, no Dios, los padres. Y esto tiene que ver con el alma. Entonces, si el alma, Dios la crea pura, pero entonces la introduce a un cuerpo que la va a corromper, ¿cómo es eso? El hecho de que ciertos rasgos se pasan a los hijos implica que ellos derriban su personalidad hasta cierto punto y el alma de sus progenitores. Yo iba a decir que no es una aplicación, pero la voy a dar. Hija nuestra, cuando ustedes se casen o estén buscando un cónyuge para elegir, fíjense en la personalidad, el temperamento y otras cosas de esa persona. Porque puede ser que usted y él produzcan algo similar. Entonces ahora usted no solamente tiene que lidiar con su marido, sino con su hijo, con la misma personalidad y temperamento. Eso es extra. Yo no estoy diciendo que necesariamente va a ser así, pero a la misma vez le estoy diciendo que puede ser así y que la experiencia humana nos dice muchas veces que es así. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo obre de tal manera en la vida de una persona que le ayude a modificar, controlar su temperamento o dar muerte al pecado. Eso es otra cosa. Engendrar conforme a la semejanza e imagen de Adán incluye más que el cuerpo, implica otras cosas como ya hemos dicho. Raymond declara, parece ser que a través de todas las Sagradas Escrituras se supone que la concepción de los seres humanos no solo se genera un cuerpo físico de los padres, sino que también se genera toda la persona, cuerpo y alma. Cuando Charles Hodge, un creacionista ardiente y firme, intenta evitar la conclusión de que Dios crea almas pecadoras porque se ve peligro que su posición o postura representa, él declaró, no sabemos cómo la agencia está conectada con la operación y las causas segundas. ¿Hasta qué punto esa agencia es mediata? ¿Hasta qué punto es inmediata? Y luego, en su discusión del pecado original, Hodge admite que es un hecho histórico universalmente admitido que el carácter dentro de ciertos límites es transmisible de padres a hijos. Cada nación, tribu separada, cada familia extendida de los hombres tiene las peculiaridades físicas, mentales, sociales y morales que propagan de una generación a otra. Con esta declaración, Hodge abandona el creacionismo que él mismo defiende. Esto es así porque si Dios crea almas inmediatamente en la concepción o en el nacimiento de un individuo, entonces las características mentales y morales de los padres no pueden ser propagadas a sus hijos. El traduccionismo es el que mejor explica cómo los hijos heredan
la corrupción espiritual. David dijo, en pecado me concibió mi madre. De ellos recibió no solo su cuerpo, sino también un alma corrupta. Esta declaración implica o da a entender que no solo el cuerpo, sino también el alma, un alma corrupta, es propagada por los padres o transmitida por ellos a sus hijos. Raymond, el creacionismo solo admite la conexión física entre Adán y su descendencia, pero no explica cómo las almas humanas son creadas inmediatamente por Dios y no por los padres, y cómo esta alma llega a corromperse. En cambio, el traduccionismo explica por qué el individuo es culpable del pecado de Adán y por lo tanto es corrupto. El pecado de Adán es imputado y la misma muerte en pecado y naturaleza corrupta son transmitidas a sus descendientes. Otra cosa que el traduccionismo explica es cómo el alma humana de Jesús no se contaminó con el pecado, ni se corrompió al nacer de María. Su alma humana fue propagada por María por un acto milagroso del Espíritu Santo que le llevó a concebir sin la intervención del hombre. Esto nos dice que la corrupción humana procede de ambos padres, no uno solo. Procede de la unión del padre y de la madre, lo que se concibe, alma y cuerpo. Es un ser caído, no de Dios, sino del hombre. El Señor no heredó una alma corrupta porque no estuvo presente la participación del hombre. No sabemos en qué punto Dios interviene u obra o cómo lo hace en la formación del ser humano, pero lo que Él hace, lo hace sin involucrarse en el pecado, la corrupción que se transmite a los hijos mediante sus padres. Salmo 139, 13 declara, porque tú formaste mis entrañas. Esto se refiere también al ser interior del hombre y por inferencia esto tiene que ver no solo con la parte física del hombre, sino también con su alma o su espíritu. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Dios de alguna manera forma al hombre, pero sin contaminarse por el pecado. Ni Él contamina Él mismo a un alma o a un ser humano con el pecado. Tenemos que confesar que este asunto es complejo y misterioso. Pero el que no podamos explicarlos en términos biológicos o científicos no niega que tanto el alma como el cuerpo humano es propagado por los padres y que en todo esto Dios de alguna manera participa mediante su poder sin Él ser el autor de pecado. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante tal misterio que no podemos explicar? No debería ser la especulación. Lo que la Biblia no revela no nos pertenece. No debería llevarnos tampoco al agnosticismo o a la incredulidad, sino a la adoración. Esa fue la actitud santa, humilde y piadosa de David. Dice él, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Oye, yo no sé cómo esto sucedió, pero aún así te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien.
Yo no puedo entenderlo, pero esa es una realidad. Hay diferentes cosas que yo no entiendo, dice David de Dios. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano puesto sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy alto. No lo puedo alcanzar. No puedo entenderlo. Pero aunque yo no lo pueda entender, eso no me va a llevar a mí a la especulación para figurar, para dar cierta satisfacción a esta alma o mente infinita. Y tampoco me va a llevar al agnosticismo y menos a la incredulidad, sino a reconocer que Dios es Dios y que yo soy criatura. Y el hecho de que yo no pueda figurar diferentes cosas, eso no implica algún mal en Dios. Al contrario, eso habla de la grandeza de Dios. Esto está mucho más allá de nosotros. Y Él toma una actitud humilde. Versículo 23. Escudriñame, oh Dios. Señor, hay muchas cosas que yo no conozco de mí. En cuanto a mi personalidad, mi temperamento, y aún puede ser hasta pecado. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Revélalo y guíame en el camino eterno. Señor, yo no voy a dejar que lo que yo no pueda explicar me desvíe del camino, el camino a ti. Y así tiene que ser. Y va a ser por toda la eternidad. Nosotros no nos volvemos dioses cuando entramos en el cielo o cuando nuestros cuerpos sean resucitados, unidos a almas y todo esto glorificado. ¿Usted se cree que usted va a ser como Dios? En lo que es Dios, en su eternidad infinita, en todo lo que Él es, hay ciertas cosas que no son similares entre Dios y nosotros. Eso va a continuar siendo así por toda la eternidad. Y eso no nos va a detener de seguir adorando a Dios, de someternos a Dios, de reconocer nuestro lugar delante de Dios. Hermanos, así es que responde y reacciona un alma piadosa. Bueno, sabemos, hermanos, que tal vez no podemos responder todas sus inquietudes, pero hay ciertas cosas que sí que tenemos que tratar. Y esperamos que por lo menos ustedes entiendan que la razón por la cual el pastor es traduccionista, ese no es mi apellido, es porque tiene razones poderosas para hacerlo y no por puro chiste o porque así yo pienso y se acabó. No, eso no es así. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y hermanos, demos gracias a aquel que creó y nos formó en el vientre de nuestra madre sin Él ser el autor de pecado y nos dio vida. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza que tú nos das en tu palabra. Confesamos que en estas cosas hay elementos que desconocemos y que son misteriosos. Pero aún así confesamos que tú nos creaste, nos formaste o nos hiciste maravillosamente. Y por esto, el fruto de esto, por ello nosotros te alabamos. Grandes son tus obras. ¿Quién no puede mirar el cielo y la tierra y aún un ser humano
y contemplar tu creación y no rendir honor a tu nombre. Líbranos, oh Dios, de ser ingratos, irreverentes. Gracias te damos en esta mañana por este tiempo, que sea útil y beneficioso y de edificación para tu pueblo en Cristo. Amén.